Y hoy vamos a tener el tema número 26. Ya llevamos varios, hermanos. Gracias a Dios, Él nos ha dado, como dice la palabra, no ha faltado palabra, ¿verdad? De Él para nosotros y para ustedes. Así que, cuando saben que primeramente la palabra, antes de compartirla, nos llega a nosotros, ¿verdad? Como lo decía nuestro hermano Andrés, pastores, ministros, somos ovejas, hermano. Nosotros tenemos las mismas luchas, a lo mejor más aumentadas, pero también nosotros necesitamos ese abrazo de Dios, ¿verdad que sí? Somos ovejas, hermano, no dejamos de serlo. Así que no se olviden de orar por los pastores, porque en serio, le decía un hermano, ustedes tienen pruebas, hermano, ¿verdad? Nosotros también. El enemigo viene con ustedes, pero el enemigo llega con el pastor sin misericordia, hermano, en serio, sin avisar, llega y al cabo dice, pues él conoce más de Dios, está más fuerte, vamos a ver, y llega sin misericordia. Pero tanto pastores como ovejas, le damos gracias a Dios que Él no nos desampara, ¿verdad que no? Él no se fue cuando Pedro se hundió, ¿verdad que no? Él se quedó ahí. Él no se fue cuando aquel hombre, ¿verdad?, cerró sus ojos y la primera vez le dijo, ¿qué miras? Dijo, miro como los hombres como árboles. Y él se quedó ahí y lo volvió a tocar para que pudiera ver. Entonces, ese es el Dios que nosotros creemos, el Dios que está con nosotros. Amén. Así que estamos confiados en Él. Bueno, la serie ¿Quién es Jesús? Vamos a tener tema 26. El título es Para Pablo, ¿quién era Jesús? Y miren, hermano, alguien dijo que somos lo que pensamos y actuamos conforme sabemos. Es decir, que es de mucha importancia lo que nosotros conocemos, pues ello va a determinar nuestras acciones. Por ejemplo, aquel que conoce la palabra de Dios, hermano, sin jactancia, tiene una ventaja sobre el que no la conoce, pero mayor responsabilidad, ¿eh? Acuérdense lo que dijo el santo Ben Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No fue santo, fue el tío de Peter Parker, no se la crea. Pero tiene sabiduría, ¿sí o no? El Espíritu Santo es el poder más grande que existe, ¿verdad, sí o no? El tenerlo y el usarlo con sabiduría, ¿sí o no? Es una responsabilidad, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos guía, nos da conocimiento, y si nosotros usamos ese conocimiento para vanagloria, para otro tipo de cosas, es algo irresponsable, ¿sí o no? ¿Ok? Bueno, entonces, hermano, es muy importante eso, hermanos. Nosotros lo que conocemos, sabemos. Ahora, nosotros tenemos esa grande ventaja, hermano, pero porque nosotros ya sabemos cómo comportarnos, lo bueno y lo malo. Entonces, ¿ustedes creen que es importante conocer quién es Jesús? ¿Creen o no? Pues creo que hemos estado tratando en su totalidad hasta que lleguemos a su presencia, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? Hubo un hombre, hermanos, muy religioso, fariseo, que conocía muy bien la ley de Dios. Y en el afán, fíjense, él tenía un buen afán, estaba afanado en un buen aspecto. Él quería hacer la voluntad de Dios. Y se había levantado una nueva religión para ellos, se había levantado una trifulca de personas que no adoraban al mismo Dios que ellos. Pues este hombre, en el afán de derrotar aquello, empezó a perseguir a la iglesia, ¿verdad? Y bueno, pues este hombre fue el apóstol Pablo. ¿Qué les parece, para conocer un poquito más de él, qué fue lo que lo llevó a ir en contra de Jesús? ¿Qué fue lo que lo llevó a reconocer el señorío de Jesús? ¿Y qué fue lo que lo llevó a servir y a morir por él? ¿Qué les parece si entramos directamente a la enseñanza? ¿Queremos aprender? Muy bien, hermanos. ¿Por qué no me acompaña a orar? Padre, en esta preciosa tarde venimos delante de ti, no por nuestras fuerzas, no por nuestros méritos, sino por tu gracia derramada en nuestras vidas, Señor. En medio de todas circunstancias, Señor, podemos estar aquí porque tú nos has dado, Señor, esa fortaleza que solamente tu Espíritu Santo da, Señor.
Y te damos gracias que no sean nuestras fuerzas, Señor, para no tener de qué jactarnos. Al contrario, Señor, muchos de mis hermanos, muchos de nosotros estamos nada más de pie por tu Santo Espíritu, Señor, pero por dentro, Señor, de nosotros estamos totalmente quebrados, Señor. Pero tenemos un Dios grande, Señor. Por eso en esta tarde yo oro por el Señor fuerte en su que ahora pueda llenarnos de retos, llenarnos de fortaleza, pero también exhortarnos, Señor, para poder valorar más, Señor, quién eres tú, Señor. Te pido que bendiga su palabra y que nos ayude, Señor, a entenderla. Te lo pedimos en nombre de Jesús y decimos amén. ¿Por qué no me acompaña a Hechos capítulo 9, versículo 1? Y vamos a ver brevemente quién era en adelante. Vamos a leer ahí rápido. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Mira, hermanos, yo quiero decir algo rápido aquí. Esta palabra no quiere decir que estaba respirando. O sea, obviamente respiraba. Esta frase es que estaba furioso. Así, eso significa, hermano. Cuando tú quieres hacer algo y así andaba Saulo de Tarso. Respiraba así. Andaba enojado. Ese es su significado. Y fue al sumo sacerdote, ¿para qué? Dice en el 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así se les conoció a ellos, les trajese presos a Jerusalén. O sea, no quería ningún seguidor de Cristo. Fíjense, hermano, mas yendo por el camino, qué casualidad que se les llamaba los del camino y fue por el camino. Dice, y aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es de dar patadas contra una cosa puntiaguda. Eso es lo que quiere decir aquí. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. ¿Qué estaba haciendo en esos 3 días y en esas 3 noches? ¿Qué estaba haciendo? Orando, hermano. Dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Perdón, hermano. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Qué hacía Pablo? Males a la iglesia. Y aún aquí tiene autoridad, ya sabía todo, de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, se da cuenta que Saulo iba a perseguir a todos los que invocaban el nombre del Señor Jesucristo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿No? ¿Cuál fue el propósito? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano, rápidamente, Saulo de Tarso, ya más adelante, ya convertido, narra quién era. Dice que Saulo de Tarso verdaderamente fue circuncidado al 8º día. O sea, era una ley que se hacía con los varones. O sea, él cumplió desde el inicio, es lo que quiso decir. Decía que él fue
Él fue enseñado bajo los pies de un famoso maestro, Gamaliel. En cuanto a la ley, irreprensible, era fariseo, es decir, era un hombre intachable. Quiero que entiendan esto, hermano. Era un hombre que conocía la palabra, un hombre muy culto, muy versado. Ese era Saulo de Tarso, que pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Hermanos, muchas veces nuestra religión nos hace creer que estamos bien. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Pero a veces vamos en contra del camino, hermano. Y bueno, Saulo de Tarso, Dios en su misericordia le mostró que él no estaba persiguiendo a la iglesia. Por eso, hermanos, escuchen esto. Hermanos, hay que orar por aquellos que van en contra de la iglesia. Todas aquellas personas que van en contra de un ministerio, en contra del pastor, en contra de los... Saulo no perseguía a Jesús. ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia. Pero Jesús dijo, yo soy la iglesia. Estoy persiguiendo a ti. Por todos aquellos que son enemigos de la fe, porque se están enfrentando nada más y nada menos que contra el Hijo de Dios. ¿Sí o no? Saulo tuvo mucha la gracia de Dios y solamente se quedó ciego 3 días y cayó. Pero dice que esos 3 días él no estuvo renegando. Muchos hermanos, Dios en su misericordia les hace pasar un momento difícil. ¿Y saben qué hace? Porque hemos hecho, renegamos de Dios. Pero Saulo dice que estaba orando. ¿Cómo debemos, hermanos, de enfrentar las situaciones que Dios permita en nuestras vidas? Orando, hermanos. Pero muchos también reaccionamos mal, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Aprendamos de esto. Miren, eso fue lo que Saulo de Tarso. De ahí en adelante su vida cambió. Y jamás fue el mismo, hermanos. Eso es lo que era Saulo de Tarso. Ahora, vamos a ver unos puntos principales para poder entender para Pablo, quién era Jesús. Ya entendimos ahorita quién era Saulo de Tarso, un religioso, etcétera, etcétera. Iba en contra de la iglesia, pero el Señor lo alcanzó. Por eso también eso nos ayuda a entender que nunca, hermanos, menospreciemos a nadie. Si tú miras a alguien en medio, es lo mismo que decir, Dios cambió el corazón. Amén, hermano. Nunca dude de eso. Amén. Ok, ahora vamos a ver, ya vimos una vez más quién era Saulo de Tarso. Ahora vamos a ver quién era Jesús para Pablo. Vamos al punto número 1. Nuestro testimonio, hermanos, fortalece a los demás. Y para eso yo le voy a pedir que vayamos a Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Vamos a leer ahí. Nuestro testimonio fortalece a los demás. Quiero decirle brevemente que el apóstol Pablo se encontraba en prisión aquí. Él estaba desde la prisión, aquí estaba preso, para que podamos entender. Fíjense lo que les dice a la iglesia que estaba en Filipo. Que sepáis, hermanos, que todo eso han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera, aquí te dice que mis prisiones en todo el pretorio y a los demás, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, que dice, cobrando ánimo del Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hermano, nuestro testimonio fortalece a los demás. Hermano, Pablo estaba preso, hermanos. ¿Saben por qué? Por compartir la palabra de Dios. Por eso estaba preso él. Él compartía la palabra de Dios, hermano. Él no estaba haciendo otras cosas. Estaba preso. Este hecho, hermanos, aunque no era nada agradable físicamente para Pablo, él, es decir, Pablo lo veía de otra manera, hermanos. Que solamente el Espíritu Santo puede ayudar a ver. En lo humano no podemos ver a veces que las cosas que Dios permite para nuestras vidas es con un propósito. Por eso solamente el Espíritu Santo nos ayuda a ver, porque nosotros cuando nos pasa algo reaccionamos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué pasa esto? Pero cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo podía ver más allá. Y miraba más allá, que aunque él estaba pasando por momentos difíciles, por vivir para Cristo,
el Espíritu Santo lo estaba fortaleciendo. Pablo estaba fortalecido y esta aflicción, hermano, escuche esto, no solo lo fortalecía a él, también leímos ahí, a los demás hermanos les servía para animarlos, ya que este acontecimiento, es decir, el encarcelamiento de Pablo, servía para el progreso del Evangelio. Pues esto fortalecía a los demás, hermanos. ¿Cómo lo fortalecía? Al ver la fe de Pablo, hermanos. Al ver de Pablo que estaba ahí, decía, Señor, gracias porque estoy aquí. Señor, gracias. Gracias porque hay un propósito. No se andaba quejando. ¿Sabes qué, hermanos? Pues a tumbar la cárcel a patadas y me sacan porque me sacan. No. Pablo agradecía. Entonces la fe de Pablo motivó a que los demás creyeran más en el Señor y que hablaran del Señor, ¿sí o no? Al ver que la fe y las fuerzas que el Espíritu Santo le estaba dando a Pablo. ¿Ok? Yo aquí puse algo que casi no lo hago, pero lo hice, hermano, porque quiero que podamos entender algo mejor. Miren, voy a hacer una aplicación personal, o sea, digo personal no solamente para todos, de esto que acabo de decir. Mira, hermano, nos debemos esforzar, hermanos, en medio de las situaciones difíciles, pues esto nos enseña a conocer más al Dios que está con nosotros siempre, pero también les sirve de ejemplo y anima la fe de los que pueden ver cómo enfrentamos los momentos difíciles por amor a Cristo, ¿sí o no? Okay. Punto número 2. ¿Cuál debe de ser nuestro gozo, hermanos? ¿Sacarnos la lotería? Bueno, si usted se goza, yo también me gozo para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. ¿Y en esto qué? Me gozo y me gozaré todavía. Esto es lo que quiere decir. Hermano, por más que Pablo se esforzaba, hermanos, escuchen esto, en dar buen testimonio, siempre hay alguien que no esté de acuerdo y piense mal. Eso es verdad, hermano. En este caso, estaban hablando de Cristo por contienda. ¿Saben para qué? Ahí lo dice. Para causarle molestias a Pablo, pues, para añadir aflicción a lo que estaba pasando. Pablo decía que Cristo es y los otros lo predicaban para contender nada más. Pero miren, también estaban aquellos que sí veían la verdad de Pablo. Estaban dando un testimonio, ¿verdad?, que era el verdadero Dios. Entonces Pablo se gozaba que aunque unos no hablaban de Dios correctamente, ¿verdad?, y otros, gracias a Dios, sí, fíjense la mentalidad sabia de Pablo. Sea de la forma que sea, Pablo decía, Cristo es anunciado. O por contienda, o por amor, pero mi Señor se está dando a conocer. Bueno, de hecho, y hay mucha gente, ¿no? Por ejemplo, el pastor Armando Alducin, él es un científico muy letrado. Él no creía en el Señor. Se puede decir, él lo ha dicho, que era ateo. ¿En serio, hermano? Por contienda y por todo eso empezó a investigar. ¿Y qué pasó? La palabra de Dios lo convirtió. Muchos hermanos, no sé si usted se acuerde, pero muchos, hombre, ya, sí, a ver, éramos así antes, pero nos encontramos al Dios de la Biblia. Miren, les voy a platicar algo bien vergonzoso que yo pasé, hermano, me da tanta pena, pero yo les voy a decir esto porque yo pude ver el poder de Dios. Miren, en una ocasión yo estaba en un lugar que estaban haciendo pollos y estábamos echándole, ¿no? Hace tiempo. Y me acuerdo que andábamos entonados y en eso llegaron unas hermanas ahí a decir, ¿y saben qué? Yo les estaba ahí tirándoles el amor, pues, para que me entiendan. Hermanos, ¿saben qué me pasó? Yo estaba burlándome de ellas, estaba ahí pues, chuleándolas, pues, para que me entiendan. Hermano, me empezó a dar una taquicardia, hermano. Tanto así que me tuve que levantar ese lugar y me fui al doctor. Pero escuchen, yo ya había oído del Señor, O sea, yo ya había oído. Yo me acuerdo que antes de llegar, pues, a un similar iba y eso, me estacioné. Y orando y dije, perdóname por ofender a tus hijas. Perdóname, ayúdame. Hermano, se me bajó la borrachera,
se me bajó eso y me fui a mi casa. Hermano, Dios está con sus hijos. ¿Cuántos creen eso? Dios está con sus hijos y yo me quise burlar de él y de ellas porque ni siquiera lo hizo, ya ni me acuerdo, pues, así de la tuya, sus hijos. ¿Sí me está entendiendo? Hay tantos testimonios, eso usted ha oído. El profesor Chico comenta y hay otros también que comentan que han ido a predicar a lugares que inclusive les han tirado balazos. No sé si usted ha escuchado eso. Y por la gracia de Dios los balazos pasaron por todas partes, pero no lo golpearon. Porque Dios cuida de sus hijos. ¿Cuánto creen eso? Entonces muchos predican por contienda, dice Pablo, y otros no saben que no me interesa, porque al fin y al cabo el Señor se está dando a conocer. Este era el gozo que Pablo tenía, hermanos, que se estaba cumpliendo su trabajo, que Cristo se diera a conocer. ¿Sí o no? Vamos a hacer otra vez una aplicación aquí rápido. Miren, hermanos, no podemos controlar lo que la gente decida hacer de nuestro testimonio. En serio, no. Pero lo que sí debemos de esforzarnos es en no darlo, ¿verdad? El mal testimonio. Pero hermanos, si dando buen testimonio la gente habla mal, de todos modos hablarán de Dios. ¿Me está entendiendo? Dirán, ese que va a la iglesia y es así, o asá. Pero en ese que ellos estén hablando mal, que van a estar hablando de Dios. Bien. Y es una oportunidad, hermano, para que el nombre de Dios se dé a conocer. No importa que ellos lo digan por contienda. Siempre que se nombre el nombre de Dios, algo pasa, ¿sí o no? Porque el nombre de Dios es esperanza, ¿sí o no? No la S de Superman, que es esperanza, no. Dios es esperanza, ¿sí o no? ¿Cuántos sabían eso? Que la S significa Krypton, esperanza. ¿Algunos kryptonianos hay aquí? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Pues no, Dios es esperanza, hermanos. Usted menciona el nombre de Dios y hay esperanza, ¿sí o no? Claro. Entonces, es una oportunidad, hermano, que demos a conocer el nombre de Dios. Pero no debemos de enojarnos, hermano. Ahí va el aleluya. Bueno, tú sabes qué significa aleluya. ¿Qué? Gloria a Dios. Entonces ellos están diciendo, gloria a Dios. ¿Sí o no? Siguen repitiéndole, gloria a Dios, dale gloria a Dios. ¿Sí o no? Hay que gozarnos, hermano, porque para que nuestro Dios se dé a conocer. ¿Sí o no? Amén. ¿Quién era Jesús, hermano? Hermano, Filipenses 1:19 al 24. Y esto, hermano, es algo tan profundo que yo estoy dando un resumen, hermano, pero esto, en serio se lo digo. Es esto que voy a hablar aquí, en especial, ¿verdad? Salud. Necio, ¿cómo se dice, hermano? Está quedando en lenguas. En el versículo 22, hermanos, no, en el versículo 21, ese solo versículo es para toda una serie, hermano. La verdad. Fácil, sin exagerar, pudiéramos hablar unos 30 temas del puro versículo 1:21, porque hay tanto que decir ahí. Pero yo estoy resumiendo. Muy bien, entonces, versículo 19 de Filipenses 1 dice, acuérdense, el punto es, para Pablo, ¿quién era Jesús? Dice el apóstol Pablo, porque sé que por vuestra oración y la suministración, o sea, la fuerza del Espíritu de Jesucristo, esto se resultará en mi liberación, o sea, iba a salir libre, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, escuchen esto, hermano, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Lo podían matar, o sea, podía salir, y de hecho después murió. Dice, ahora el 21, dígalo conmigo con convicción, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces fíjense lo que dice Pablo, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es decir vivir, pues no quedar en la carne. Es necesario por causa de nosotros. Hermano, Pablo estaba muy agradecido que los hermanos oraran por él estaba fortalecido por el Espíritu Santo y confiaba que iba a salir de esa prisión.
Estaba confiando en Dios, pero escuchen, hermanos, pero reconocía que si no salía, su vida o su muerte iba a glorificar a Cristo y dar testimonio a los demás. Porque Dios nos ha hecho para Él. Hermano, en serio, yo no sé si usted se ha apartado del camino de Dios, si ha fallado, pero si usted ha fallado, hermano, y es honesto, fuera de Dios no hay felicidad. Cuando usted y yo le fallamos a Dios, hermano, viene una tristeza. ¿Por qué? Porque no hay, hermanos, felicidad fuera de Dios. Aquellos que verdaderamente por su gracia hemos conocido el amor de Dios, cuando nos deleitamos en el pecado, viene una tristeza, ¿sí o no? Porque no podemos, hermanos, hoy en día ya gozarnos con el pecado. Miren otro testirrollo, ando muy testirrollo ahora, ¿no? Pero les voy a decir algo que me pasó a mí. Yo, hermanos, cuando el Señor ya me traía así de que o te acercas, ¿verdad? Yo pues me rehusaba y decía, no, pues dame chance, ¿verdad? En una ocasión, yo estaba en la casa tomando. Y fíjense, hermanos, era tan fuerte la persecución de Cristo sobre mi vida, ahora digo así, ¿verdad? Pero es un honor que Cristo haya puesto sus ojos en nosotros. Hermano, yo tomaba y no disfrutaba. Yo agarré, hermanos, aquella botella de cerveza, que fue, por la gracia de Dios, la última gota de alcohol que yo tomé fue ese día, hace algunos segundos, no se crean. Hace muchos años de eso. Yo agarré la botella y le estrellé, hermanos, así como un desquiciado, hermanos, contra la pared. Y yo grité, en serio, hermano, le grité a Dios, ¿por qué no me dejas en paz? ¿Por qué no me dejas disfrutar? ¿Por qué no puedo vivir? ¿Por qué estás en mí en todas partes? En una desesperación, porque no podía esconderme de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, no hay felicidad fuera de Cristo. Por más que la busque, hermano, no lo intente, hermano, porque lo que hay fuera de Cristo es vacío. Cuando nosotros le fallamos a Dios, por eso le digo, hay un vacío. Hay un vacío porque fuimos hechos para Él. El Señor, no importa que los ateos, ¿verdad? Ya saben, no importa, ellos tienen una necesidad de creer en algo. De hecho, ellos creen que no existe, pero creen, ¿sí o no? Porque tienen una necesidad. Dios a todo el ser humano le hizo una necesidad. Por eso, hermanos, el mundo está así. ¿Sabe por qué? El mundo o las personas que vivimos en el mundo viven afanados en las drogas, afanados en la sexualidad, en la inmoralidad, en todo lo demás. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano siempre busca llenar un vacío, pero jamás lo llena. Hermanos, si tú tienes dinero, ¿ustedes han escuchado eso? Que aún personas millonarias han caído a la cárcel por fraude, ¿sí o no? Sin necesidad. ¿Por qué? Porque el dinero no los llena. Las personas están casadas, se supone que ya tienen a su pareja, ¿verdad? Cometen adulterio. ¿Por qué? Porque el pecado no se sacía, ¿sí o no? Hermanos, así está el mundo, porque siempre tratan de buscar, de llenar ese vacío. Pero un día que usted llega a Cristo, por eso, hermanos, escuchen, ese hombre, hermano, fuerte, enojado contra la iglesia, ese hombre andaba buscando con una sed insaciable de venganza y se encontró a Jesús. ¿Y sabe qué pasó de ahí? Jamás fue el mismo. ¿Por qué? Porque Cristo llenó todo su corazón. Por eso, hermanos, en serio, no busquemos en el mundo lo que solo Cristo puede darnos. Nadie puede satisfacernos, hermano. Nadie. Porque fuimos hechos para Él. Y aquellos, como dice la palabra de Dios, que hemos gustado del don celestial, es imposible, hermano. Por eso dice la palabra, es imposible que aquel que ha gustado del don celestial, verdaderamente, aquel que ha tenido un encuentro, viva feliz fuera de la voluntad de Cristo. No podemos, hermano. ¿Usted se ha sentido así, hermano? En ocasiones, cuando le falla al Señor, que Señor, no puedo vivir sin ti. Y ahí vas a Dios. ¿Por qué? Él no viene y te jala, pero Él te ha amado tanto que no puedes estar sin su amor. ¿Sí o no? Ese era Jesús para Pablo, su todo, su todo. Por eso decía, yo si vivo para Cristo, y si muero, me voy con Cristo. Hermanos, esa es una vida, se le llama
en la teología cristocéntrica. Vivir para Cristo, hermanos, es renunciar a todo por Él. ¿Saben por qué? Porque Él vale más que todo, ¿sí o no? Entonces, hermano, eso es lo que era Jesús para Pablo. Por eso Pablo pudo decir eso. Eso es la vida plena, cristianamente hablando. Hermano, hay solamente dos caminos. O vivimos para Cristo o vivimos para nosotros. No podemos estar a la mitad. Y cuando lo hemos estado, nos sentimos vacíos, nos sentimos insatisfechos. Pero cuando estamos en una buena comunión con Dios, ¿cómo se siente, hermano? Bien gozoso, ¿verdad? Porque es la felicidad, o más bien, como dice la palabra, el gozo de nuestra salvación. ¿Se acuerdan del rey David llorando, clamando, le decía: no apartes de mí tu Santo Espíritu, devuélveme, ¿qué? El gozo de la salvación. Ese gozo no te lo da nadie, solamente Dios. Ese era, hermanos. Por eso Pablo vivió para Él. Por eso los apóstoles vivieron para Él. Entonces, una vez más, o vivimos para Cristo o vivimos para nosotros, hermanos. No hay de dos. Por eso, hermanos, si queremos vivir a Cristo, verdaderamente debemos de rendir nuestros tiempos, mi tiempo, mi sueño, mi anhelo. ¿Saben por qué? Bueno, porque se supone que hemos encontrado lo que jamás habíamos pedido. El mundo no nos llenó y Jesús sí. Por eso la vida cristiana, hermano, debe de ser una vida centrada en Cristo, porque Él nos llena por completo. Hermanos, si en verdad no vivimos a Cristo, es porque no le hemos conocido por completo. La verdad, el Cristo de Pablo, ¿verdad?, era digno de dar su vida, su tiempo. Ese es el Cristo, el Hijo de Dios. Si no le doy todo, hermanos, quizás sea porque para mí no lo es tan valioso. Pero si es tan valioso, entonces debo de vivir cada día para Él, y no para mí. Amén, hermanos. ¿Por qué no se va poniendo de pie mientras hablo esta conclusión y aplicación? Esa es una pregunta, hermanos, que voy a contestar aquí. ¿Cómo vivo? ¿Cómo puedo vivir para Él y no vivir para mí? ¿Cómo puedo hacer eso, hermanos? Miren, al despertar, debo de ir, hermanos, a su presencia, agradecerle otro día más. Señor, gracias. Gracias a que me das las fuerzas para agradarte. Gracias por otro día más. Gracias. Tenemos que ir a Dios. ¿Para qué? Para que nos dé fuerzas, hermanos, para agradarlo en ese día, para honrarlo con nuestras acciones, para honrarlo delante de los hombres y en nuestro interior. Debo de decirle: Señor, lo que tú quieres que yo haga hoy, aunque a mí no me parezca, guíame a hacerlo. Ayúdame a ver las cosas, no con mis sentimientos, sino con mis convicciones, con las convicciones que están en tu palabra, y que todo lo que haga tenga un sentido espiritual. Que si algo que haga no te da gloria a ti, dame las fuerzas para no hacerlo y la fortaleza para hacer todo lo que haga para tu gloria. Esto, hermano, es vivir a Cristo cada día, hermano. ¿Aprendimos? Hemos aprendido la teoría. ¿Por qué no oramos a Dios? Y vamos a decirle, hermano, cada uno de nosotros sabe, si tú estás viviendo para Cristo, estás viviendo para ti.